en varios EBAIS del país, igual en varios centros hospitalarios. Retomando el tema, ¿qué dice Francisco Barahona sobre este cálculo político que podría estar haciendo de manera errónea, de alguna forma, Liberación Nacional, o más bien haciendo una buena jugada el Partido Unidad Social Cristiana? Fue el que ayer protagonizó estas negociaciones. Y donde se podría empezar también a ver el Partido Unidad Social Cristiana como propio de querer manejar su campaña preelectoral, digámoslo así. O sea, ellos ya como partido solo que quieren empezar a manejar Bueno, es lo natural, es lo natural. En el tercer año, así como explotan los abejones en mayo, explotan los intereses de las precandidaturas. Vea usted que Liberación Nacional ya tiene meses de estar metido en una campaña electoral con las posibles candidaturas ya fija del señor Figueres y también de don Oscar, que todavía no ha dado el Rubicón final. Le diría otro comentario. Ayer el secretario general del PUSC habló claramente de que ellos no están por puestos, y eso es importante porque no hay ningún puesto en el directorio aplicado al PUSC. ¿Y será cierto? Bueno, no, la realidad es que no hay nadie, y ellos pudieron haber pactado con el gobierno y haber tenido también puestos en ese directorio posible de esa otra alianza, el gobierno Frente Amplio y PUSC, como se dio en el primer año de esta administración. Ese es un elemento interesante. Yo no sé muy bien la gente, el público, cómo va a ver, si eso le lava un poquito las manos de responsabilidad y el no haber votado directamente, sino indirectamente por el actual presidente de la Asamblea. En cambio, Liberación está de frente ahí. Liberación Nacional se está jugando realmente una carta importante, porque al ser el presidente Álvarez de Santi, es Liberación Nacional el responsable principal de lo que suceda en este año en la Asamblea Legislativa. Bueno, habría que ver cuál es la lectura que hace el presidente, el Poder Ejecutivo. Probablemente lo vamos a ver en el discurso de hoy en la tarde. A lo mejor el presidente hoy en día está reescribiendo un poquito lo que ya tenía escrito, porque, bueno, él no tenía tampoco una bola de cristal para poder leer lo que sucedió ayer. Hoy el discurso del presidente va a ser importante interpretando si es un discurso confrontativo a la realidad política de Liberación Nacional, o si es un discurso más bien amigable, tratando de mantener una buena dinámica con el Poder Ejecutivo. Bueno, todo eso es parte de los cálculos que están hoy planteados, ¿verdad? ¿Cómo queda el Partido Acción Ciudadana en medio de eso? Y a mí me llama también poderosamente la atención otro elemento. Yo sé que podemos seguir ahondando más en quién va a ser quién saldrá golpeado o quién será, ¿verdad? Finalmente sobre estas negociaciones, porque el PUS va a estar en las comisiones indudablemente y quieren la de hacendarios específicamente. Entonces ahí sí hay una negociación de puestos, ¿verdad? Aunque lo veremos. Pero ¿cómo que? Bueno, Alejandro, a ver, Alejandro quiere hablar y después me contestas la otra pregunta. Claro, ¿cómo queda el PAC? No, es que precisamente eso iba a aportar, que lo que vimos ayer es una parte, que es, como decían ustedes, la cara más visible, pero la otra cara es cómo va a quedar distribuida las diferentes comisiones en la Asamblea, y dependerá muchísimo ver cómo queda posicionado el PUS, porque si el PUS no tuviera mucho que ver, no va a tener tanto protagonismo en las comisiones. Pero estoy bueno, que quieren la de hacendarios. Claro, entonces ahí veremos que efectivamente el acuerdo tal vez tenía un sobre escena y uno detrás de escena. ¿Okay? Ahora, sobre la pregunta, Paque, yo creo que tendríamos que decir, curiosamente, si asociamos, ayer el que le dio la pelea dentro de la Asamblea Legislativa fue el PAC, cuando inicialmente en las semanas anteriores parecía que más bien había un acuerdo de que iba a ser la oposición quien iba a presidir el Congreso, y que más bien este gobierno, a diferencia del anterior, digamos, no iba a polemizar tanto con el tema de que el directorio quedara en manos de la oposición. Me recuerdo en el 2011 la reacción que generó que Juan Carlos Mendoza en su momento fuera presidente del Congreso, casi era un golpe a la gobernabilidad, perdón, pero ya llevamos en este momento 3 presidentes elegidos, y dentro de esas presidencias elegidas, al final lo que estamos logrando ver es que tenemos 2 de oposición.
y solo uno ha sido el oficialismo, o sea, Henry Mora. Entonces ahí tenemos un elemento muy importante de tener presente, porque el componente, digamos, adicional aquí que tendríamos que señalar es que probablemente el PAC está conservando fuerzas en términos un poco electorales, lo vimos con las alcaldías, hubo una disminución en las presidencias muy importante, entonces hay una que es también, claro, presidencias de los consejos municipales, que lo cual evidencia también un desgaste. Pedimos disculpas por este problema técnico que nos hizo salir del aire, pero estamos retomando el análisis de los resultados del directorio legislativo. Estaba Alejandro Barahona analizando el tema del PAC. Del PAC, sí. El PAC, en términos, digamos, de partido político, se ve debilitado en cuanto a las presidencias municipales que obtiene, pero conserva, digamos, la cantidad de alcaldías. Entonces, partidariamente ahí no vemos necesariamente un avance, y podríamos decir un estancamiento, un retroceso, dependiendo si vemos alcaldías y presidencias municipales. Pero ayer, interesantemente, el que dio la pelea al bloque liderado por Liberación fue precisamente el PAC, con el respaldo del Frente Amplio. Entonces, interesante desde ese punto de vista, y vean ustedes que anduvo por los 22, 23 votos aproximadamente, lo cual deja muy claramente dividida ese agrupamiento de partidos en términos ideológicos. Quizás aquí también el tema del PAC es que se ha debilitado, no solamente por estar en gobierno, sino por estar tan concentrado en su primer gobierno. Y quizás esto le ha restado también cierto, digamos, dinamismo a la actividad partidaria. Sin embargo, veámoslo también desde esta perspectiva. El PAC es la primera vez que está, digamos, gobernando, entonces ya de alguna manera como costarricenses sabíamos que eso tiene un margen, una curva de aprendizaje quizás mayor, pero que ya pasados los 2 años ya no hay, digamos, ya no hay esa curva, ya se acabó. Es más, yo diría que desde el año y medio se acabó completamente, ya lo que corresponde es gestionar. Pero digamos que aquí el PAC va a depender también de las negociaciones que logre aprovechar sobre los proyectos específicos en la Asamblea y los votos que pueda adquirir. Y un elemento final, quizás el PAC también quiso aprovechar el tema que se había colocado por parte de la diputada, del bloque de diputadas liderada por Sandra Piz, del tema de género. Tema que quedó bastante relegado, diría yo, por las posiciones que adquirieron las mujeres en el directorio. De nuevo, habría que esperar cómo queda la composición de las comisiones. Ojalá y quedara 50 y 50 y no fueran las comisiones de menor importancia, pero eso lo veremos hasta que el presidente anuncie cómo quedan conformadas esas comisiones. ¿Comparte la opinión, Francisco Barahona? Mire, el presidente ya anunció que las presidencias de las comisiones van a ser repartidas igual a como estaban. Lo que no ha dicho es si hombre o mujer. Entonces vamos a ver esa lógica. Efectivamente, hay 2 formas de analizar lo que pasó ayer. Desde la óptica ideológica, aquí está muy claro que es el bloque conservador, y Liberación Nacional, por más que su expresidente Figueres haya dicho en unos par de discursos que lo que necesita Liberación Nacional es irse un poco a la izquierda, lo dijo con toda claridad. Bueno, la realidad es todo lo contrario. Y no solo en materia de la agenda en derechos humanos, sino en todo lo demás. O sea, el no tocar impuestos implica una defensa de aquellos que pagan pocos impuestos, o aquellos, de acuerdo a los papeles de Panamá, que inclusive hacen gestiones fuera de Costa Rica para evadir impuestos. Entonces, aquí este tema está muy claro. Álvarez de Santi representa al sector económicamente fuerte en Costa Rica, es un empresario exitoso. Vea usted que inclusive la candidatura de él, como fue en último minuto que se lanzó, y que él mismo ha dicho que no estaba detrás de esa candidatura porque estaba apoyando a su compañero Jiménez Zúcar, bueno, fue tan rápido que inclusive la opinión pública y la prensa no tuvo tiempo de reaccionar. No le sacaron los problemas de la compra de una finca en Panamá, etcétera, etcétera. Elementos inclusive más graves que los que fueron planteados para acabar con la candidatura de Jiménez Zúcar. Entonces, hay una operación muy rápida.
que uno no sabe si efectivamente fue el calor de la batalla política la que definió eso o fue un cálculo por debajo. Pero además lo que vimos ayer, y eso lo digo para los que nos están escuchando, ayer lo que vimos fueron los primeradonas, digamos, los que dan la cara, los actores principales que dieron la cara y que están hoy constituidos en el directorio de la Asamblea Legislativa. Pero todos sabemos que detrás de estas personas y de estos partidos hay estructuras de poder, hay elementos, grupos de interés que contribuyen a definir no solo la agenda legislativa, sino los nombramientos. Y eso se mantiene un poco bajo la mesa. Eso está en una oscuridad. ¿Quiénes son los que realmente están detrás de estas negociaciones? ¿Qué intereses protegen? Entonces, todo eso está por ahí. Y el segundo elemento que me parece interesante es que efectivamente el PAC junto con el Frente Amplio y algunos, muy pocos otros diputados están constituyendo un frente, digamos, de planteamiento centro-izquierda, mientras que el directorio es de clara derecha. Entonces el centro está como un poco abandonado, y eso es lo que don Otón ha insistido ideológicamente, que es el PAC, que es un poco centro. Ayer don Otón no brilló, estuvo totalmente ausente de esta lógica, pero sería muy bueno escuchar y entrevistarlo. ¿Qué opina usted del movimiento ideológico que se dio ayer? Porque eso va a repercutir en el proceso de las próximas elecciones. Iba a eso, porque en el pacto todavía hay bastante que analizar. Está la misma división que se sigue viendo a lo interno de su fracción legislativa. Además, bueno, como lo decía Alejandro, don Francisco, el tema de quién se ponía en las cercanías o en la lucha de la presidencia del Congreso, que era Emilia Molina, hay que verlo también desde un punto de vista de que el Frente Amplio había sido claro de que ellos iban con ellos. Finalmente se deciden por el tema de que toman a la mujer como tal. Entonces el Frente Amplio decide apoyar al Partido de Acción Ciudadana en ese momento, porque ellos no iban a ir con el Partido de Acción Ciudadana según lo que habían dicho anteriormente. Entonces no sé si realmente tiene esa fortaleza de la que ustedes podrían estar hablando. Y por último, el tema de la misma gobernabilidad y los problemas de comunicación que se han señalado a lo largo de estos 2 años, que se ha dicho que no hay ministro de la presidencia, ya se cambió inclusive una vez, y que bueno, finalmente ahora tendrá que redoblar esfuerzos el PAC para buscar sacar esos proyectos. A ver, un poco el tema de género, yo lo pondría que quizás lo importante es que se visibilizó, el tema de los desequilibrios que hay dentro del Congreso en materia de la participación, incorporación de la mujer en el directorio político. Y curiosamente, quienes inicialmente habían más bien planteado el tema, doña Sandra Pris, etcétera, termina alineándose partidariamente a la decisión mayoritaria de la fracción, que es detrás de hombres. Quizás le agrego al tema del PAC, que efectivamente desde el principio el nombre que barajaban era Emilia Molina, no solamente por el tema mujer, sino por la experiencia que había tenido como jefa de fracción en el primer año. La cercanía con el presidente, pero agrego otro elemento segundo. Emilia Molina propone como vicepresidenta a Patricia Mora. Sí. O sea, efectivamente se ve que se estaba procurando, aunque no se tuvieran los votos, de impulsar un poco esa línea de mayor visibilización de la mujer, con mujeres además de amplia experiencia. Entonces, Patricia Mora toda la vida, claro, pero toda la vida se ha familiarizado con el tema político. Entonces, quizás eso como para responder. Ojalá en las comisiones, en ese segundo round, pudiéramos ver de alguna manera, aunque es Antonio Álvarez el presidente, ya que inclusive su jefa de fracción, como Maureen Clark, planteó que iba a ser casi un prototipo Antonio Álvarez de hombre que iba a impulsar y iba a respaldar la agenda de mujer en el Congreso. Quiero ver eso. Lo dijo Maureen Clark. Quiero ver eso. Y recordemos que no solo tiene la presión en el Congreso, estoy seguro que también tiene la presión en casa. Así que bueno, desde esa perspectiva tendremos que ver cómo avanza el tema, porque si no también de cara a futuro quedará con la deuda histórica, especialmente si cumple el tema de retirarse después del 2018 de, candidaturas, no de la escena electoral. Dijo él, que él no ejercería puestos, pero que él se reservaba
por supuesto, la libertad de apoyar a quien él considerara oportuno. En los temas de salud reproductiva, yo quiero ver eso. Es curioso porque Liberación en esos temas y en otros es siempre más amplio, más Pero de se ha mostrado avanzada, dividido pero también. tiene un secretario que es de un... Y Liberación se ha mostrado dividido en esos temas. Bueno, también. No quiero dejar de preguntarle a don Francisco Barahona, ahora hablando él, de qué hilos estuvieron detrás de que Antonio Álvarez es un empresario. Aquí se cuestionó mucho la relación de Jiménez Zúcar con cooperativismo. Estará aquí en juego el tema empresarial, político empresarial, de si debe haber un presidente más cercano al movimiento cooperativo, a ese tipo de desarrollo económico, y más bien ahora un presidente más cercano al otro tipo del empresariado. Se jugó eso y ganó finalmente el del empresariado contra el del cooperativismo. Mire, don Antonio es un hombre que por su formación socialdemócrata, creo yo que ha apoyado toda su vida también el movimiento cooperativo. Digamos, su vida ligada a la industria de la producción del banano inicialmente y ahora con otras empresas, su propia esposa que tiene también un capital propio, la señora Nuria Marín, bueno, lo ha llevado y hoy en día es un hombre destacado del capitalismo criollo. Bueno, ¿cuál de los dos intereses puede prevalecer? Él como presidente de la Asamblea Legislativa. Yo diría que el cooperativismo no está en peligro con don Álvarez de Santi, ni la dinámica de producción asociativa. Pero no va a tener el empuje que hubiera tenido con un Jiménez Zúcar aliado a Víctor Morales Zapata. Es correcto. Y además hay un puente facilitador entre las cámaras patronales, Cámara de Industrias, etcétera, con don Álvarez de Santi. No hay la menor duda que esos liderazgos tienen una comunicación muy fluida, no solo por intereses, sino por conocimiento personal. Entonces, en ese sentido, Álvarez de Santi, digamos, se presenta como abanderado de ambos sectores. Ya cuando la situación sea de confrontación, habría que ver por dónde se lanza. Pero el directorio, en realidad, las dos figuras políticamente fuertes en la Asamblea Legislativa, en el directorio, es justamente el presidente y el primer secretario. Y ahí va a haber un marcaje probablemente muy fuerte desde el punto de vista ideológico, porque el primer secretario pasa a ser un diputado conservador, cristiano, ¿verdad? Radical en lo que llaman ahora la agenda de derechos humanos. Yo quiero decir, como director de la maestría en derechos humanos, que a mí no me gusta que se hable solo del tema mujer, del tema relacionado con fertilización in vitro, etcétera, como si esa fuera la agenda de derechos humanos. No, la agenda de derechos humanos es mucho más amplia. Defiendo ese punto por razones académicas. Pero efectivamente, en los temas y los proyectos de ley en materia de derechos humanos que están planteados en la Asamblea Legislativa, bueno, hay un frenazo evidente y eso es parte del giro conservador de esta nueva alianza política. Se nos queda una pregunta, me queda una pregunta ahí en el tintero porque tenemos que pasar al tema a hablar con Marcela Guerrero, ya ella está ahí lista. Alejandro, se nos quedó todo el golpeteo del sector laboral, sindical, usted lo planteaba con la demanda, ahora se va a hablar contención de gasto. Pero es que se sale con Rolando González y dice, yo no estuve en la negociación y en los temas del Magisterio Nacional no va a haber discusión sobre contención de gasto. Él no va a permitir que se reforme o sea, que el tema de contención de gasto tenga que ver, toque el tema del Magisterio Nacional. ¿Cómo se puede considerar y manejar eso? Yo los 30 puntos que leí... Y si van a venir más sindicatos aquí, esto se va a poner más caliente. Los 30 puntos que yo vi en la agenda, por lo menos 25 son una provocación directa a los sindicatos de este país. O sea, no tengo la menor duda que este año de avanzar esa agenda, de mantenerse ese bloque, probablemente habrá muchísima confrontación con los sectores, no solo laborales y sindicales, sino en general sociales de este país y por parte de la Asamblea. O sea, me los puedo imaginar aquí más frecuente de lo que fue el último año, digamos así, para que no suene yo como el provocador. Pero sin duda alguna, yo creo que temas de esos, cuando además lo que se está diciendo es que no se va a avanzar con la agenda fiscal, a mí me parece que va a radicalizar las posiciones
y además las va a radicalizar muy temprano de cara a la pre-campaña, con un elemento muy puntual que quería agregar al tema adicional. Hay una casualidad entre la elección del presidente y del primer secretario, ambos cercanos a Johnny Araya en su momento. Digo casualidad, ustedes juzgarán, pero también hay otro componente interesante. Al mismo tiempo, todo lo contrario a lo que había dicho José María Figueres hará un año, cuando dijo que Liberación no debía de aspirar a un puesto en la Asamblea Legislativa, y que hoy vemos todo lo contrario. O sea, dentro del mismo Liberación no solo vimos este fin de semana una fractura en términos de la fracción, sino diferencias y antagonismos muy claros en términos del discurso de sus autoridades y ahora precandidatos que resumen en buena medida que los mismos partidos no están del todo claros sobre sus propias agendas. Como lo vimos con Rolando González. Tenemos que irnos, o sea, pero voy a decir algo, o sea, el foco de las protestas ya no va a estar hacia Casa Presidencial, se va a venir para acá. Eso va a ser muy interesante. Bueno, vamos a una pausa, David. Así es, agradecemos aquí a